A ver, no sé si está ya ok. Está ahí con Luis, que no sé si está donde está. Que está Izaskun, que no sé si está a la web. Ah, sí. Vale. Egunon. Hasiera emango diogu antolakuntza informazioan batzorde honi. Saio hau publikoa da, saioa grabatu eta zabaldu egingo da, hemen jorratutako gaiak herritarrei erazagutzeko asmoz. Hona bertaratutako pertsonak era libre batean etorri dira. Eta kontrakoa esan ezean, hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta hedatzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y difusión para generar el conocimiento de los ciudadanos de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Lehenengo puntua, 18 zenbakiko kreditu aldaketaren kontu ematea, 5 zenbakiko kredituen transferentziaren modalitatean. Punto número 1, dación de cuenta, modificación de créditos número 18 en la modalidad de transferencias de crédito número 5. Bueno, se ha instruido expediente de modificación de créditos en la modalidad de transferencias de créditos por un importe total de 45.000 euros. Se han minorado varias partidas en las que existía un excedente de crédito, como son electricidad, gas y combustibles, todas ellas del capítulo 2 del presupuesto de gastos, para suplementar la partida de reparación y conservación de edificios y la de construcción del fondo de mejoras. Compete al alcalde la aprobación de este expediente, ya que el importe de la variación acumulada de las modificaciones propuestas en los grupos de programas Origen y Destino no superan el 25% de sus consignaciones iniciales y no se minoran consignaciones previstas para inversiones reales. Bigarren puntua, kreditu orokorra izateari buruzko 1519/15 eta 1528/15 dekretuen berri ematea. Dación de cuenta de los decretos número 1519/15 y 1528/15
de disposición de crédito global. Se da cuenta de los decretos 1519 y 1528 de disposición de crédito global para suplementar varias partidas con el fin de atender últimos pagos de fin de año. El importe total de lo dispuesto son 7.386 euros y 16.576 euros respectivamente. Hirugarren puntua, 2015ko abenduaren 22an Enkarterriko udalerrien mankomunitatearen batzar nagusiak onetsi zuen hiriko hondakin solidoak biltzeko zerbitzua lizitatzeko pleguaren aurka jarritako berraztertze errekurtsoaren berri ematea. Punto número 3, dación de cuenta de recurso de reposición interpuesto contra los pliegos de licitación del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos aprobados en la Junta General del 22 de diciembre del 2015 de la Mancomunidad de Municipios de las Encartaciones. Bueno, el 22 de diciembre se celebró una junta de la Mancomunidad en el cual se aprobó el pliego para licitar el servicio de recogida de basuras por 6 años, 4 años más 2 de prórroga y por un montante de 4.300.000 euros. En ese sentido, como la licitación de ese pliego va en contra de lo que había decidido el Pleno del Ayuntamiento de Zalla, lo que se hizo, bueno, en ese caso concreto hubo diversidad. Los representantes del Ayuntamiento de Zalla en la Mancomunidad son 4 por Zalla Bay, 2 por el PNV. Los representantes de Zalla Bay votaron en contra de ese pliego, los representantes del PNV votaron a favor de ese pliego. Dado que el Pleno del Ayuntamiento de Zalla, en el ejercicio de su autonomía y de su competencia, había decidido iniciar el proceso de licitación del contrato de basuras, y dado que el Ayuntamiento de Zalla soporta más de un tercio de los gastos de la Mancomunidad, dada la importancia de un contrato por 6 años y más de 4 millones de euros, y dado que en la comisión informativa yo personalmente había manifestado mi inconformidad con que se licitara un pliego con el cual no estábamos de acuerdo, y dicho coloquialmente, permítaseme, se secuestrara la voluntad del Ayuntamiento de Zalla, porque el Pleno del Ayuntamiento de Zalla no había manifestado esa voluntad. Por todo eso votamos en contra el 22 de diciembre y por las irregularidades que veíamos en los pliegos pedimos un informe de secretaría. El informe de secretaría identifica hasta 7 causas de nulidad de esos pliegos, y con ese informe de secretaría se ha interpuesto un recurso del cual se ha hecho partícipe, se ha compartido con toda la corporación. En ese recurso se pide que se resuelvan esas 7 causas de nulidad, y una vez interpuesto el mismo, se dispone de un tiempo de respuesta de 1 mes. Si en 1 mes no hay respuesta por parte de la Mancomunidad, la intención es incoar un contencioso administrativo y pedir como medida cautelar la retirada de ese pliego y de la licitación. Ese es en el punto en el que están las cosas, y nos parecía pertinente explicarlo en la comisión informativa. Por lo tanto, bueno, básicamente es un punto informativo. ¿Tenemos posibilidad de hacer algún comentario en comisión? No es una dación de cuenta, no sé. Yo entiendo que eso aplica a plenos, no a comisiones. Quiero decir, estamos aquí para hablar, ¿no? ¿Entiendo? No tengo ningún problema. Vale, gracias. Si me autorizas tú, que eres la Sí. presidenta, mejor. Comenta. Te lo agradezco, Javi, de todas formas. Lo primero, si ese recurso de reposición sirve para mejorar el pliego, no tenemos nada que objetar. Si nos gustaría, pues que se intentara hacer de una forma un poco más lógica. Si las comisiones, como hemos estado en la anterior y hemos tenido el ejemplo de un pliego, tanto el grupo de H. Bildu como el grupo del PNV, todas las modificaciones que entendía o todas las cosas que están erróneas, pues las hemos dicho en ese momento. Si incluso entre la comisión y la aprobación en pleno nos damos cuenta de que hay alguna cosa que esté mal, pues será el momento. Nos parece que es más buscar un titular que realmente intentar aportar. Quiero decir, si eso se tenía claro en el momento de la comisión, esos 7 puntos que aparecen después en el recurso de reposición, pues bueno, se podían haber contado en ese momento.
tal y como hemos hecho en el pliego, por ejemplo, del edificio de la Herrera anterior. Pero pues nos podemos poner más ejemplos. En el último que hubo de adjudicación del servicio eléctrico, dentro del pliego hay erratas. Hay erratas en las que no esperamos a que el pliego esté aprobado, a que la concesión esté dada, a que el concurso esté sacado y aprobado, sino simplemente las decimos en comisión. Y lo que estamos intentando es ir en la misma línea en la que hablábamos, pues desde que hablaba Irene en la investidura del ayuntamiento. A partir de ahí nos encontramos con la revista. Y claro, en la revista aparece: el Ayuntamiento de Zalla recurre a los pliegos. Si yo soy Ayuntamiento de Zalla, y creo que a día de hoy lo soy, yo no he recurrido a los pliegos. Lo dijo bien Manu en el anterior pleno. Sí es cierto que hay 5 o 6 noticias dentro de la revista que son dictadas bien por el alcalde, bien por el equipo de gobierno. Yo lo que espero... Mucho menos dictadas. Yo lo que espero es que se rectifique. Que una de dos: o esto se traiga a pleno y sea realmente el Ayuntamiento de Zalla el que diga, pero que al menos esto, en el momento en que se emite, es falso. Y no hay más. E incluso el alcalde lo ha dicho al principio de su exposición, que son 4 concejales de Zalla Bay. Sin más, yo no digo ni que tenga razón ni que no. Yo lo único que digo es que esto seguro es falso. Y segundo, si se va a abrir a lo que Zalla Bay, porque esto, si el titular fuera Zalla Bay recurre a los pliegos de la Mancomunidad, perfecto, yo no tengo ningún problema. Si es así, que se abra la revista a todos, eso o no a Zalla Bay. Pero lo que no podemos es la ley del embudo. Lo han hecho para mí y lo está hecho para todos los demás. Aquí Zalla Bay recurre a unos pliegos y nosotros no tenemos oportunidad de dar nuestra versión. Nada más. Puede que haya habido un error a la hora de, en la revista, a la hora de pues, poner el titular, que es el Ayuntamiento de Zalla. Se entiende que, bueno, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zalla, pero bueno, ese es un recurso que utilizan cantidad de periódicos que no es estrictamente, cantidad de medios de comunicación no es estrictamente, no se ajusta estrictamente a la realidad, pero se suele hacer. O sea, muchas veces hay gobiernos de coalición y es pues un partido el que impulsa una iniciativa y al final dice en el titular o en el cuerpo de la noticia se dice que el gobierno tal u otras veces se afina más y se dice el equipo de gobierno o el partido tal. Pero bueno, en cualquier caso, reconocemos que evidentemente se tenía que haber dicho que el grupo Zalla Bay, lo lógico hubiese sido exponer que era el grupo Zalla Bay el que ha presentado Dos cosas, Manu. las alegaciones. O es ilógico. Lo que no puede ser es que fuera Zalla Bay, porque la revista no está abierta a los grupos políticos. Si los grupos políticos no tienen espacio en la revista, pero es que, lo lógico es que esta noticia no hubiera aparecido. Eso es lo lógico. Lo lógico es que aquí... Porque una noticia de ese calado que puede hacer que Zalla se salga del contrato más importante de la Mancomunidad, tiene que aparecer sí o sí. Perfecto, lo traes a pleno. Lo mismo que si el PNV presenta una moción de censura. Y tendrá que salir el PNV presenta una moción de censura. O sea, eso es así. O sea, hay noticias que tienen una trascendencia mayor. Bueno, que no dan... Si Zalla Bay hace algo, todos hemos quedado aquí que esto no es un altavoz para los partidos políticos. Es que no hay más. Y encima se comete el error. Perfecto, te lo compro. Es un error de que el Ayuntamiento de Zalla no tenía que haber aparecido. Va a haber una corrección, va a haber una fe de ratas. A ver. Voy a empezar por el mismo orden en el que has explicado las cosas. En la comisión informativa previa a la Junta de la Mancomunidad, lo que dije alto y claro, creo que está recogido en las actas, no lo sé si está recogido en las actas, pero tengo claro que lo dije alto y claro, que lo que no concebía y no entendía es que la Mancomunidad nos presentara unos pliegos de licitación de basuras donde ponía que tenía que estar el Ayuntamiento de Zalla obligatoriamente, aunque el Pleno del Ayuntamiento de Zalla, aunque sea con los votos en contra del PNV, el Pleno del Ayuntamiento de Zalla había dicho que en esas condiciones no. Lo que no concebía es que la Mancomunidad nos pretendiera obligar a estar en un pliego que el Pleno del Ayuntamiento de Zalla había dicho que no quería estar. Es más, eran unos pliegos que carecen de toda lógica, ya no voy a decir jurídica, que no todos tenemos por qué tener una lógica jurídica, carece de toda lógica que se diga que es un pliego en el que van a estar 9 municipios, pero igual 8, pero igual 10. Es
decir, un pliego en el que se dice que igual se sale Zaya o igual entra Balmaseda. A mí me parece totalmente absurdo, pero no es solamente que me lo parezca a mí, sino que es que el informe de la secretaria municipal dice que eso no se puede hacer. Desde luego, el fondo de la cuestión, cuando a nosotros nos convocó a una comisión informativa, y a lo que fuimos nosotros, fue a defender lo que se había decidido en el pleno del Ayuntamiento de Zaya. Y eso es mi responsabilidad defenderlo. En aquella comisión, como vocal de Zaya Bay, también como alcalde o como te dé la gana. Pero lo que había decidido el pleno del Ayuntamiento de Zaya, la presidenta de la Mancomunidad se lo había saltado por el forro. El pleno del Ayuntamiento de Zaya había decidido una cosa con el pliego de basuras y la Mancomunidad decidió que por narices Zaya iba a estar ahí. En esa comisión informativa, yo desde luego fue a lo que fui a hablar exactamente de eso. Cuando no se escuchó a Zaya, que aporta más de un tercio de los dineros que gasta la Mancomunidad en su intención, y se obligó a Zaya, o se intentó obligar a Zaya a estar en ese pliego, y se convocó la Junta, en la misma Junta también lo dije. Es decir, no estamos poniendo ahora un recurso de algo que nos hemos sacado de la manga y no hemos dicho previamente. En la Junta, y ahí están los vídeos, está colgado en Internet, dije que había 7 causas de nulidad y enuncié algunas de ellas. Aún así se siguió adelante y se aprobó. Se aprobó un pliego que secuestraba a Zaya con vuestros votos a favor. Efectivamente, con vuestros votos a favor. El titular está claro, la Mancomunidad ha aprobado el pliego de basuras, claro que sí. ¿Que quien ha votado a favor ha sido el PNV, incluidos los concejales de Zaya? Sí, pero es la Mancomunidad quien ha aprobado ese pliego. Solo en ese momento en el que testarudamente se nos muestra la realidad de que en contra de la voluntad del Pleno del Ayuntamiento de Zaya se llevan adelante esos pliegos, es cuando no nos queda otro remedio que poner un recurso. Y es lo que hemos hecho. Poner un recurso que no es una pataleta ni una opinión política, sino que está fundamentado en un informe de secretaría con 7 causas de nulidad. Por lo tanto, me parece totalmente diferente, primero, las comisiones del Ayuntamiento de Zaya y las comisiones de la Mancomunidad. Recordemos que en la Mancomunidad estamos 9 municipios y que sacar un pliego con el que el municipio más importante en peso de la Mancomunidad no está de acuerdo, no me parece una buena comunidad de vecinos, desde luego. Frases como la que has dicho de que hay noticias de la revista que están dictadas por el alcalde o por el equipo de gobierno, no te las permito. No te las permito. Si vas a decir que noticias de la revista están dictadas por el alcalde o el equipo de gobierno, vas a obtener una respuesta muy contundente por mi parte. No sé si lo vas a decir, porque lo has dicho. Yo no sé si bueno, lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí. Lo que hemos traído de esta comisión informativa es la documentación. No hemos pasado a leerlo, pero os hemos hecho partícipes del informe de secretaría y os hemos hecho partícipes del recurso que se ha interpuesto. La interpretación de si ese recurso es de Zaya Bay, si ese recurso es del ayuntamiento, lo dejo a la interpretación que quieras. Lo que sí te digo alto y claro es que este alcalde sí que va a defender lo que apruebe el pleno del ayuntamiento, con los votos a favor, en contra, de quien sea, pero lo que apruebe el pleno de este ayuntamiento. Y esta es una cuestión clarísima en que el pleno del ayuntamiento aprueba una cosa y yo, desde luego, como alcalde, lo voy a defender en todo momento, en todo ámbito y en todo lugar. En el sitio en el que me llamen concejal de Zaya Bay o en el sitio en el que me llamen alcalde de Zaya, me da igual, lo voy a defender. Ese es el mensaje claro que quiero transmitir. Lo que sí me gustaría es que entrara la cordura, que nos entrara la cordura a todos y que cuando se licita un contrato de más de 4 millones de euros y por 6 años, entre un conjunto de municipios, que haya un acuerdo entre esos municipios, que haya un consenso entre esos municipios y que se licite el mejor de los contratos para la ciudadanía y que además sea legal y que además no se intente secuestrar la voluntad de nadie, porque la autonomía que tiene el Pleno del Ayuntamiento de Zaya hay que respetarla. Primero, yo me repito las palabras de Manu en el Pleno. Quizás si la palabra que le sienta mal al alcalde es la palabra al dictado, pues le pido disculpas sin ningún tipo de problema. Pero yo me repito las palabras de Manu, que hay 5 o 6 noticias que están en el Pleno, está grabado. Sí, está grabado, efectivamente. Están propuestas por el ayuntamiento.
Perfecto. Otra cosa. A partir de mis primeras palabras en esta intervención, en la intervención anterior, son: si el recurso de reposición sirve para que el pliego sea mejor, adelante. Si en eso estamos todos de acuerdo, si yo quiero la mejor mancomunidad, si estamos todos de acuerdo. Yo no voy a entrar porque no lo sé, porque yo creo que hay informes técnicos que dicen, jurídicos que dicen que no podemos dejar a Zaya fuera de la mancomunidad. Ya está, no hay más. Zaya Bay cree que sí, perfecto. Pues vayan donde tengan que ir, vayan a la mancomunidad, defiendan a la mancomunidad y adelante. ¿Crees que hay informes? ¿Crees que hay informes? Bueno, primero, creo que no eres... Yo creo que estaba en el uso de la palabra. Si la presidenta me deja. Bueno, pero creo que por alusiones Sí, la puedo presidenta. contestar. Vas a poder hablar todo lo que quieras. En presencia del alcalde, el presidente de la comisión es el alcalde. Si crees... Sí, por favor, alguien de la consulta al RON, por favor. Pues luego consultas al RON si No, quieres. hombre, no Si vamos a crees- dar la no, razón porque sí. Si La crees, presidenta tendrá algo que decir. si crees, te vuelvo a repetir que en presencia del alcalde, el presidente de las comisiones es el alcalde. Si crees que hay algún informe, me parece que es mejor que digas o lo hay o no lo hay. Es que no eres vocal en la mancomunidad. Tenemos al lado a la presidenta, que parece que no quiere hablar. Yo no entiendo. A ver, ¿hay algún informe? Tienes al lado a la presidenta que nos puede decir si hay un informe y no hay un informe y si nos ha presentado. Bien, hay un informe. Hay un informe. ¿Has visto el informe de la secretaria de este ayuntamiento? ¿Y has visto el informe de... Sí. Pero has visto el informe de la secretaria de este... ¿Tú te atienes al informe que quieres? De acuerdo. Yo al de mi secretaria, evidentemente. Yo, como alcalde del Ayuntamiento de Zaya, me tengo que atener a los informes de la secretaria del Ayuntamiento de Zaya. Y el informe de la secretaria del Ayuntamiento de Zaya dice que no se puede sacar ese pliego en el que no se sabe si el servicio se tiene que prestar a 8 o a 9 o a 10 municipios. Y el hecho de que en 17 años no se ha sacado ese pliego, el hecho de que el contrato haya vencido desde hace más de un año y el que no se haya licitado todavía ese contrato, la responsabilidad de todo eso está clarísima. Está clarísima quién tiene la responsabilidad de todo eso. Sigo en el uso Entonces, de la palabra, el ahora después decir que por narices, que por ley se tiene que meter, cuando estamos sin contrato, señores, estamos sin contrato, me parece llamativo. Puedes hacer uso de la palabra, Kepa. Muchas gracias, pero me gustaría que alguien nos ilustrara, porque si es acto de fe lo que tengo que hacer, los actos de fe los dejé de hacer hace mucho tiempo. Que alguien nos diga si el que tiene la presidenta, la que cobra es la presidenta por 60 euros más por presidir, si realmente es el alcalde, si realmente la dieta ya no la tiene la presidenta y la tiene el alcalde, o cómo funciona esto, porque si no va a ser lo que él quiera y tampoco estamos a disposición de lo que él quiera. Entonces, si alguien nos asesora legalmente, por favor, en base al ROM. No, la secretaria no está presente. Bien, ¿y cómo lo gestionamos? ¿Hacemos acto de fe? Después, ¿cómo...? Puedes, pues bueno, no sé, Kepa, tienes uso de la palabra. Si quieres usarla... Pero me vas a volver a cortar, tengo uso de la palabra hasta que me cortes tú, la presidenta, yo quiero saber con quién... Me parece, las reglas del juego, es así de sencillo. sencillo. Kepa, que en ningún momento se te ha negado el uso de la palabra. Ni a ti, No, ni se a me nadie. corta. Perdona, perdona, estoy cortado, pero ha habido una frase en la que Ya, creo que pero- tendría que responder. Política de hechos consumados. Perdona si te corta. He soltado toda la soflama, te he cortado el argumento y ahora es perdona. Vale. Puedes volver a empezar, no hay ningún te problema. perdono. No, si no hay ningún problema. Yo solo te pido que no lo vuelvas a hacer. Eso. Si llegamos a ese acuerdo, seguimos hablando. Yo no tengo ninguna pega. ¿Me vas a cortar más? Depende de lo que digas. Si creo necesario decir algo, lo diré. Perfecto. No. Así no. Así. Pero así lo no mismo que funciona. tú, que si crees necesario decir algo, lo puedes decir. No, yo no te voy a cortar a ti. Lo Vale, siento muy mucho. Yo a día de hoy tengo educación. Yo también tengo educación. Cortar a las personas creo que no es el momento. No tienes ninguna pega en terminar, que yo termine mi argumento y después contestar tú. Creo que es como las personas civilizadas hablan. Pero Pero bueno, soy una persona civilizada Javi. y voy a escuchar el final de tu argumento. no me lo has prometido todavía, ¿eh? Te lo prometo, te lo Vale. juro, por Snoopy. Insisto, ¿se va a rectificar lo del Ayuntamiento de Zaya, recurre los pliegos de la mancomunidad en el próximo número de Zaya Bay? De Zaya Info, perdón. Es así de sencillo. Si esto tenemos todo claro y ya asume Manu que esto es un error, lo vamos a rectificar. ¿Qué va a pasar con ello? Es una ¿Puedo? falta de precisión, más bien. Pues Todo el bien. mundo entiende a qué se refiere cuando Uy. dices el ayuntamiento. No. Pero es que yo no. O sea, a día de hoy yo no recurro a los pliegos, nada más. ¿Puedo responder? Tú sabrás, tú eres el que manejas, por lo visto. Pero, a ver, te he prometido y te he jurado que te voy a dejar terminar. ¿Puedo ahora responder? Yo he terminado. Vale. Se te responderá adecuadamente sobre si va a rectificar o no va a rectificar o si creemos que tiene que rectificar ese titular el Ayuntamiento
la revista Zaya Info. Se te responderá en su momento. En cualquier caso, a mí lo más importante de toda esta cuestión no me parece eso. Y volveré a subrayar lo que a mí me parece más importante, si me permites. Me parece más importante que no se haya licitado en 17 años, que llevemos un año sin contrato en vigor, que se intente de repente sacar a toda velocidad un contrato en contra de la voluntad del pueblo que tiene mayor peso en la mancomunidad, que se haya estado tangando dinero a los vecinos de Zaya y que se lleve diciendo 4 años y que no haya hecho nada la mancomunidad. Y esos hechos a mí me llevan a decir que quizás no se está defendiendo el mayor de los intereses o el mejor servicio a los vecinos de Zaya, quizás otros intereses. Eso es lo que me parece, a mí eso es lo que me parece más importante. Y por eso hemos puesto este recurso. Tengo uso de la palabra. Sí. De los dos. Sí. Simplemente, sé que es a riesgo de ser pesado, pero insisto en mi primera frase. Si el recurso de reposición sirve para que haya un mejor pliego, perfecto. Vaya usted a la mancomunidad y con sus votos vote y haga lo que tenga que hacer. Ya está, no hay más. Y si no, aboque la competencia, lo que tenga que hacer desde el Ayuntamiento de Zaya. Yo lo único que pido es que en una revista donde pone el Ayuntamiento de Zaya, si yo formo parte de este ayuntamiento, tanto como cualquiera, que si a mí se me mete en este titular, que se rectifique, porque no es verdad, nada más. A partir de ahí, que cada uno, si la fe de rata existe también en los periódicos. Te voy a decir, por supuesto. Hay licencias en los titulares y luego hay fe de ratas para decir, oiga, yo en el título, en el número anterior, puse esto mal y rectifico porque no se le ayuntamiento. Hágase, nada más. Vuelvo a repetir que es algo común en los medios de comunicación. Si la mancomunidad aprueba cualquier decisión, nosotros también formamos parte de la mancomunidad. Se entiende que es la mancomunidad el grupo que gobierna o por mayoría. Luego se puede especificar en el cuerpo de la noticia si tal grupo ha votado una cosa o ha votado otra. Pero generalmente se pone en el titular, la mancomunidad aprueba tal, con los votos del PNV, con los votos igual en contra de Zaya Bay o con lo que sea. Pues eso es así, eso es el pan nuestro de cada día en los medios de comunicación. Sí. Que aquí se pueda precisar más o se deba precisar más, vale, te lo admito, pero... El problema es que la precisión en este momento me mete a mí en una decisión que yo no he tomado. Claro, entonces, y a nosotros en otras muchas. No, que no tomamos. No, Manu, si tú traes esto a pleno, lo apruebas, ya es el Ayuntamiento de Zaya el que dice. Mientras tú no traigas esto a pleno, esto no es el Ayuntamiento de Zaya el que lo dice. Es Zaya Bay, los representantes de Zaya Bay en la mancomunidad, póngalo como usted entienda dentro del titular. Pero el Ayuntamiento de Zaya no es verdad. Y ya está. A partir de ahí veremos si decide rectificar o no decide rectificar. Hay quien dirá, esto es una licencia poética, a mí no me lo parece, pero porque me afecta a mí, Manu, nada más. Como digo, se contestará al respecto. De todas formas, solamente te doy un dato, Kepa. El año pasado creo que, bueno, al mes vengo firmando una media de 120 decretos. Los firmo yo como alcalde. Te guste o no te guste, soy tu alcalde. Te guste o no te guste, hay ciertas competencias que yo tengo como alcalde. Te guste o no te guste, en muchísimos actos administrativos y de todo tipo, yo represento a todo el pueblo de Zaya. No te pido permiso para firmar 120 decretos todos los días. Ahora, esos 120 decretos te aseguro que son del Ayuntamiento de Zaya. Los firma el alcalde en representación del Ayuntamiento de Zaya. Lo sabes, ¿verdad? Sí. Te pueden gustar o no gustar y tú puedes decir lo que tengas que decir en los plenos y en las comisiones y tendrás tu voto y evidentemente tiene el peso que tiene. Pero todos los días yo tomo decisiones en nombre de todo el Ayuntamiento de Zaya. Yo y mi nombre está en el recurso a la mancomunidad, como alcalde de Zaya y como representante de Zaya Bay en la mancomunidad. Dicho lo cual, a mí, a mi forma de ver, todo lo demás me parece de una importancia ínfima respecto a lo verdaderamente importante que he dicho antes. Pero en cualquier caso, sobre el titular del artículo, como ya te he dicho, se te dará una respuesta. Por alusiones, y son 10 segundos, si me permite. Entiendo que sí. Estoy de acuerdo. Eres mi alcalde, sí, no tengo ninguna pega. Y lo compro. Para que aquí aparezca el Ayuntamiento de Zaya tiene que pasar por pleno. Estoy de acuerdo. O tiene que aparecer un decreto del señor alcalde. De acuerdo. Hasta el día de hoy, leídos uno por uno, porque el alcalde los firma y yo los leo. Que esa es mi obligación también. No hay un decreto en el que esto
también le dé cuerpo de verosimilitud. No hay, no existe. Entonces, a partir de ahí, volvemos a lo mismo. Para el alcalde es mínimo. Para mí, que usen mi nombre sin mi consentimiento e ilegítimamente, pues no me parece bien. A usted sí, perfecto. Usted, en el momento en el que usted esté defendiendo sus derechos, pues hágalo más vehementemente o menos. Yo lo hago a mi forma. Y mi forma es que, por favor, si yo no he votado, si no ha pasado por pleno, si no hay un decreto de alcaldía donde dice que esto es verdad, rectifíquese, no hay más. Eres mi alcalde, sí. Aparte de los plenos y los decretos evidentemente los firmo yo, hay otros muchos actos en el día a día que no son decretos, en los que también represento a todo el pueblo de Zalla. Pero bueno, no vamos a alargarnos más en el debate. Titular, el alcalde recurre los... Bueno, pero si te he dicho que sobre el titular te vamos a dar una respuesta, de verdad que te vamos a dar una respuesta. ¿Nela? Pues no, la dación de cuentas ya la habíamos mal hecho a través de la revista municipal y la denuncia de la manipulación pues la haremos en los foros que corresponda. Eskerrik asko. Laugarren puntua, 2016ko aurrekontua, presupuestos 2016. ¿Tenéis algo para comentar, Kepa? Me gustaría hacer un pequeño histórico sobre los presupuestos para poner un argumento encima de la mesa. El 11 de diciembre recibimos vía mail el cuerpo del presupuesto para nuestro estudio, análisis y las propuestas de modificación que tuviéramos. El 15 de diciembre en comisión, pues lo que trasladamos a la corporación es que tenemos modificaciones y que queremos que se nos dé cierto tiempo para nuestras aportaciones y que, por favor, el alcalde del equipo de gobierno pues, nos hiciera una propuesta de calendario, porque en ese momento, a 15 de diciembre, no la teníamos. Bueno, la propuesta de calendario nos llega sobre el día 20-21 y se nos dice que el día límite para presentar nuestras modificaciones, nuestras aportaciones, es el 27 de diciembre. Es decir, del 20 al 27, con las Navidades, Nochebuena y todas estas cosas de por medio. Bueno, trabajamos y el 27 de diciembre, en tiempo y forma, están nuestras modificaciones. Hemos analizado esos 200 folios y generamos algo más de una decena de modificaciones. Eso el 27 de diciembre. El 29 de diciembre, en comisión informativa, se nos hace ver por el alcalde que nos pide tiempo para esa valoración de algo más de 10 modificaciones. Y esto hila un poco con el punto anterior. En nuestro espíritu colaborativo, que ya habló Irene en el momento de la investidura de la creación de este pleno, le decimos que el tiempo que necesite, que entendemos que el presupuesto es algo que es importante y que el tiempo que necesite el alcalde, porque son modificaciones y entendemos que necesita conocerlas, saberlas, valorarlas y aceptarlas o no. Para algo más de 10 modificaciones, el gobierno del alcalde tarda un mes, es decir, del 29 de diciembre al 28 de enero. El 28 de enero nos convoca la comisión sin contestar a nuestras propuestas y ese mismo día, 28 de enero, es decir, el jueves pasado o el viernes pasado, se nos hacen llegar 25 modificaciones para dictaminar hoy. Es decir, para que todos nos situemos, el alcalde del grupo de gobierno se toma un mes para algo más de 10 modificaciones que pide el PNV y amablemente lo que nos da al grupo de la oposición es 3 días para no ya el presupuesto, sino otras 25 modificaciones posteriores. Bueno, Esther hablará sobre nuestra postura dentro de nuestro voto, dentro de los presupuestos, pero yo me pregunto dónde queda el espíritu de colaboración, dónde queda el ser algo ponderado, algo justo, los tiempos para unos y para otros, dónde queda lo de gobernar para todos. Nos parece que es lo mismo que el punto anterior, la ley del embudo. Lo ancho para Zalla y lo estrecho para los demás. Un mes para algo más de 10 propuestas, 3 días para para 25 modificaciones que hacen ellos. Yo, en principio, no tengo nada más que decir. Yo lo único por
Por continuar con la exposición de Kepa, simplemente desde el grupo de AJPNV solicitamos y pedimos la misma actitud para todos los grupos, que se hubiese convocado con más tiempo la comisión y que se hubiera incluido junto con la convocatoria las respuestas a nuestras propuestas, porque entendemos que no son formas y evidenciamos, como ha trasladado Kepa, una falta de injusticia y de respeto, porque lo que para mí quiero, para los demás no le doy. Además, no solo con eso, sino que se nos envía el viernes la contestación a nuestras respuestas. Nuestras propuestas no son aceptadas, es decir, se han negado todas y cada una de las propuestas que ha realizado el grupo político AJPNV apoyando y aportando los presupuestos, y entendemos que se nos ha remitido el viernes con una explicación bastante vaga, poco coherente y sin fondo, y no nos convence esa no admisión por parte de Zaya Bayo las propuestas presentadas por parte del grupo de AJPNV a los presupuestos. Por todas estas cuestiones, desde el grupo de AJPNV nos vamos a abstener a la propuesta presentada o a este borrador de presupuestos que se han presentado por todas las explicaciones que se han dado con anterioridad. Y daremos la argumentación pertinente en el Pleno si es que este punto se lleva a Pleno o da tiempo para el análisis. No va a haber ninguna pregunta, ninguna aportación, nada. Vale, bueno, yo transmitir de verdad con toda amabilidad a Kepa que te puedo asegurar que en el mes que va desde el 29 de diciembre al 28 de enero he trabajado en bastantes más cosas que en dar. Puedes estar absolutamente seguro, con mayor o menor acierto, pero te aseguro que no ha sido esa mi única ocupación. Yo también, ¿eh? No lo dudo, no lo dudo. Pero yo no he dicho que tú hayas estado un mes solamente para contestar a 10. Eso lo has dicho tú de mí. Entonces, por eso estoy respondiendo. Por cierto, me has interrumpido. En ese sentido, indicar que durante este mes, precisamente, que se ha aludido, hemos seguido trabajando con una secretaria por acumulación que viene una tarde a la semana. Eso, entre otras cosas, supone que todos los trámites que tienen que pasar por secretaría y todo lo que tiene que firmar la secretaria se puede hacer una vez por semana. En ese mes hemos tenido que responder a un movimiento, voy a decir, cuanto menos agresivo por parte de nuestra mancomunidad, que el mismo día, digo por comparar con lo que nos ha explicado Kepa, el mismo día nos mandó la convocatoria a una comisión informativa para debatir los presupuestos de la mancomunidad y el mismo día nos llegaba la convocatoria para la Junta en la cual se iban a aprobar esos presupuestos. Esto dice bien a las claras la poca intención de dialogar o de consensuar unos presupuestos que son de un conjunto de municipios. Es que ya no se trata de un debate entre diferentes grupos, de un conjunto de municipios. El mismo día nos dice cuándo es la comisión para debatirlos y el mismo día cuándo se van a aprobar en pleno. En este mes, entre otras cosas, por suerte y por el apoyo de varios grupos, se consiguió que no se aprobaran los presupuestos en la Junta. Y entre otras cosas, en este mes también nos hemos tenido que estudiar los presupuestos de la Mancomunidad, hemos tenido que hacer alegaciones a los presupuestos de la Mancomunidad, hemos estudiado los estatutos que están caducados desde hace 23 años, porque también se nos ha convocado a una comisión para hablar de los estatutos de la Mancomunidad, hemos tenido que hacer aportaciones a esos estatutos caducados desde hace 23 años, y a Zaya se le ha metido, en contra de la voluntad del Pleno del Ayuntamiento de Zaya, en un pliego de basuras por 6 años y 4,3 millones de euros. Y hemos tenido que trabajar también en ver cuáles eran las irregularidades que tenía ese pliego y en hacer el recurso que hemos estado haciendo. Dicho lo cual, todas estas cuestiones son muy importantes. Es decir, los estatutos que rigen la Mancomunidad y que no se han tocado en 23 años, los presupuestos de la Mancomunidad y el contrato de basuras, que es el más importante de la Mancomunidad y de cualquiera de los municipios, ningún municipio tiene un contrato más voluminoso que este, son cuestiones de importancia que requerían de nuestra atención, por supuesto. Dicho lo cual, eso no es óbice para reconocer que el proceso de tramitación y de aprobación de los presupuestos tiene margen de mejora. Se puede mejorar, se pueden dar más garantías, se puede dar más tiempo, se puede formalizar mejor para que todos sepamos los plazos que tenemos en cada momento y los hitos que tenemos que cumplir. Eso lo admito. Y eso lo hemos hablado también dentro del equipo de gobierno y nuestra intención es incluirlo en el ROM para que tengamos una normativa
clara a la que todos nos podamos acoger y que regule mejor la cuestión de los presupuestos. Dicho lo cual, pues bueno, pues lamento que se hayan sentido los representantes del PNV así de mal o con poco tiempo para hacer sus aportaciones. Realmente entiendo que tiempo para hacer aportaciones ha habido cuando fue el 11 de diciembre, cuando se presentaron el primer borrador de presupuestos, pero y ha habido, creo que, 3 comisiones con esta en la que hemos hablado de los presupuestos. Hemos intentado poner siempre a disposición de todo el mundo a los técnicos, que también están aquí para las preguntas que puedan surgir, pero aún así, pues entiendo el coincidir con las fechas navideñas y el coincidir con estos importantes procesos en la mancomunidad ha podido quitar tiempo para que el proceso en su conjunto haya podido ser más satisfactorio y, con ánimo de mejora, afrontamos el introducir algunas cláusulas en el ROM al respecto. ¿Ha terminado? Volvemos a la política de hechos consumados. Volvemos a... Bien, lo hemos hecho todo mal, bueno, pero vamos a aprobar los presupuestos. Bien, ¿qué hacemos? ¿Damos 15 días más? ¿Damos un mes más? ¿Algo? Bueno, en el ROM ya lo modificaremos para el año que viene, ya veremos lo que sale del ROM. Perfecto, ¿eh? Yo me alegro si se modifica el ROM. En cuanto a la parte de que el alcalde tiene trabajo, bien, yo creo que yo he dado algún curso, usted es profesor o ha sido profesor. Bueno, lo de que la secretaria viene poco, pues sí, las excusas cuando suspendemos a los alumnos vienen y las excusas también, pero no dejan de ser excusas. Tengo trabajo, bueno, y yo. Yo no tengo nada más que decir. Si el alcalde ya asume que tenemos razón y que los plazos son injustos y que un mes para el equipo de gobierno para contestar a 14 y nos presentan 25 a 2 días, bueno, no tengo nada más que decir. Yo no he asumido que sea injusto, yo no he dicho eso. Perdona. ¿Tanto que lo vas a modificar? No, que vamos a modificar, no, que vamos a mejorar en el ROM para que los plazos de tramitación de los presupuestos sean más claros para todos. Evidentemente, lo que sí es evidente es que la responsabilidad del alcalde es, con la ayuda de todos, pero es un documento que lleva al alcalde a pleno, es redactar los presupuestos. La responsabilidad del alcalde en ese sentido entenderás que es mayor o que es quien tiene que proponer. Es que yo tengo que proponer presupuestos, modificaciones y todo lo demás. Si quieres medir el el equipo de gobierno ha propuesto 20 modificaciones y el PNV, no me parece que tengan cosas que son cosas que se tenga que comparar. Es decir, la responsabilidad que tiene el equipo de gobierno la asume y en ese sentido ha ido dando los pasos. La modificación es una modificación. Yo hoy me tengo que pronunciar sobre las 25 modificaciones que introdujo el equipo de gobierno el viernes. Es así. Y yo me tengo que pronunciar sobre eso, a favor, en contra o abstención. Sí. Que es lo mismo que tiene que hacer el equipo de gobierno una vez que ya ha hecho el presupuesto con las modificaciones que presente tanto Bildu como el PNV, como cualquiera que aporte, cualquier persona de Zalla que aporte. Ya está. El hecho es el mismo. Hay que estudiar unas modificaciones y tomar una decisión. Vosotros os tomáis un mes para hacerlo y nosotros tenemos que hacerlo en 2 días. Ya está. Bueno, a mí me entristece que de 25 no tengas nada que decir en ninguna. Es decir, que me dices que son 25. No, el problema es que hoy me modifico. Sí. Perdón. Sin más. Yo creo que están expresadas las opiniones de todo el mundo. No. Nela, ¿te parece si comento o prefieres como quieras? Bueno, esa era una pregunta. No entendemos muy bien el orden del día, no entendemos por qué la RPT está después de los presupuestos, cuando la RPT es un apartado que tiene que estar dentro de los presupuestos. Es una cuestión simplemente... Entendemos que debe de haber primero una explicación... Respondo a eso. Sí, se ha hecho así simplemente por petición, por consejo de secretaría. La secretaría ha dicho que le parecía más correcto, aunque la RPT está dentro de los presupuestos, que le parecía más correcto que se aprobara explícitamente por separado. Bueno, y así lo hemos hecho. Entonces debemos entender que este punto que pone RPT 2016 es la aprobación de la RPT. Sí. Pues, bien.
Vale. Entonces, bueno, con respecto al punto 4, queríamos empezar nuestra exposición también un poco en la... Bueno, pues diciendo eso, que toda la documentación completa se nos ha remitido el día 28. Entre las preguntas que se planteó por este grupo municipal estaban precisamente esas reivindicaciones, que no se nos había remitido la información completa. Se nos ha remitido el día 28. Hemos tenido un día y medio, 2, 3, para hacer la valoración completa de los presupuestos, porque hasta ese día no habíamos tenido la información completa. Y nosotras también conciliamos. Así y todo, tampoco la hemos recibido completa, porque falta el estudio de impacto de género que hay que hacer según la Ley de Igualdad. Artículo 19.1. Y no sé si no va a haber debate. Quiero decir, tal y como parece ser que habéis planteado el primer tramo de este debate, da la sensación de que no se van a debatir las propuestas que hemos hecho el resto de los grupos políticos. Si simplemente vamos a pasar a votar o vamos a pedir alguna explicación. Sí. Sobre el estudio del impacto de género sobre la ley de la igualdad, no sabía que tuviera que estar en los presupuestos. Yo se lo traslado a la secretaria y si es preceptivo que tenga que estar y si no está y tiene que estar y nos da tiempo antes del pleno, se lo traslado a la secretaria. No tenía conocimiento de que tenga que haber un estudio de impacto de género sobre la igualdad en los presupuestos. Pero nadie me ha advertido de ello y bueno, pues se lo preguntaré a la secretaria. Sobre cómo se ha planteado el debate, simplemente hemos pasado a debatir los presupuestos. Ha habido una intervención por parte de AJ y yo he contestado, no estamos negando el debate absolutamente de nada, que se puede hablar de lo que queráis. Pues sí, a mí me gustaría defender las propuestas que hemos hecho. Si podemos. Se había solicitado en el artículo 23 de la norma que se incluyera en la norma de subvenciones una mención expresa. Perdón, un segundo solo. A ver, por si la comisión se parecía a comisiones anteriores donde había preguntas específicas sobre partidas y demás, yo he hecho venir a los coordinadores de cada una de las áreas y al final, bueno, está siendo un debate más bien político. Te pregunto, si hay alguna pregunta concreta de una partida que necesitemos que contesten, de acuerdo, y si no, les relevo pues para que puedan seguir trabajando. Bueno, es que todo el presupuesto es político. Sí, todo el presupuesto, pero si hay alguna duda técnica sobre alguna partida, les digo que sigan estando para poder responder y si no, les libero. Pues no lo sé, yo creo que todo es político y lo que pueda ser técnico se puede apuntar y ya nos contestarán. De acuerdo, que quedéis relevados, eskerrik asko. Bueno, en el artículo 22 de la norma habíamos pedido que en la redacción de las subvenciones que se incluyera un presupuesto en el que los solicitantes que fueran instituciones, asociaciones o entidades no físicas que firmaran un compromiso con el plan de igualdad y con el plan euskera del municipio. Comentáis que aplicar estos criterios sin un texto normativo que lo regule parece difícil e inseguro. Bueno, a este respecto decir que existe la Ley de Igualdad, con lo que ya es un texto normativo que lo regula y que la propia norma que acompaña la aprobación de los presupuestos, pues es también otra norma. Con lo que en principio entendemos que eso se podría soslayar. Con respecto a las eliminaciones de las dietas por delegado de área, pues hemos tenido aquí ya antes un pequeño debate y lo vamos a seguir mirando, porque seguimos pensando que para que se cobren tiene que haber un decreto de alcaldía de delegaciones, con independencia del acuerdo que se haya tomado en un pleno. No se nos ha contestado a la pérdida de ingreso
de los intereses por tener el dinero en cajas y bancos. Por otro lado, la respuesta también igual está obvia. Nos congratula saber que las becas para artistas se van a meter en el plan de legislatura. Y con respecto al plan de igualdad, que nos habéis contestado que pensáis que no necesita partida presupuestaria más de la que habéis dotado, en el año 2015 se gastaron en actividades, estaba dotada con 15.000 euros y se gastaron en actividades 2.645 y cantidades similares en años anteriores. Solo ha habido un año que con una subvención de 18.000 euros del Gobierno vasco se hizo el estudio de impacto en el urbanismo. Ahí te falta conocer que hay algo más. Has llegado hasta aquí, en el 2015, porque se ha hecho en el longar. Agradezco la aclaración de José Félix, pero es que también nos faltaban los gastos consolidados del año. Si el número que ha dado no se corresponde con la realidad final. Con respecto a la solicitud que se había hecho para el arreglo en redes en Aranguren, en todo lo que era el regato que baja de Torre Maruri, decís que habéis colocado una partida de 18.000 para hacer un inventario. Pues esperamos que antes de que se acabe la legislatura se haya podido cometer esa obra. Y bueno, pues nada, a nosotras nos siguen pareciendo unos presupuestos en donde hay mucho gasto en inversión, mucho gasto en aplicaciones informáticas y bueno, pues gasto en personas con respecto a igualdad, euskera, no tenemos plan de juventud, ni aparece tampoco en ningún sitio del presupuesto, están como un poquito dejados. En principio, el voto nuestro va a depender de la RPT. Lo que tenemos claro es que si la propuesta de estos presupuestos va a ir por la modificación de la fecha de preceptividad de la plaza de secretaría en trasladarla a lo que se proponía en principio, vamos a votar en contra. Y nos vamos a permitir también el recurso de reposición cuando se publiquen. Vale, intento contestar brevemente algunas de las cosas. A ver, sobre el tema de la subvención, desde intervención se nos ha dicho que es necesario hacer una ordenanza de subvenciones. Ahora mismo se están dando subvenciones de forma nominativa en la norma de ejecución presupuestaria. Bueno, ahora mismo siempre se ha hecho así. Lo que nos dice la interventora es que lo suyo es que haya una ordenanza de subvenciones y que haya libre concurrencia para poder adjudicar esas subvenciones. Entendemos que esa ordenanza de subvenciones, desde luego, lo hemos incluido como uno de los objetivos de gestión para este año 2016, el que se redacte esa ordenanza, y entendemos que ese es el marco en el cual se pueden priorizar o se pueden poner en valor cuestiones como la igualdad, como el correcto uso del euskera, la promoción del euskera, etcétera, etcétera. Nos parece que ese marco normativo debe de recoger esas cuestiones y algunas ideas tenemos también al respecto, pero no, lo que hemos consultado es que no hay suficiente seguridad jurídica para dentro de la norma de ejecución, cuando están dando nominalmente a las subvenciones, el poder aplicar estos criterios. Sobre el tema de los delegados de área, lo que se ha transmitido por mail es lo que, después de consultarlo con la secretaria, es decir, con esos dos documentos, con el acta del pleno constitutivo de las diferentes comisiones y representantes y la comisión informativa donde se nombran delegados del área, desde Secretaría nos han dicho que es suficiente para poder justificar esas dietas y así lo hemos transmitido. Si se considera que no es suficiente y que hace falta un decreto de delegación, tampoco tengo mayor problema en hacerlo. Pero bueno, en una primera instancia
desde Secretaría nos han dicho que sería suficiente. En cuanto al plan de igualdad, estas cuestiones las lleva José Félix, yo lo he consultado con él y me ha dicho que hay una partida presupuestaria para poder ejecutar el plan de igualdad y de ahí venía la respuesta. Es decir, es un objetivo el hacer el plan de igualdad en el 2016 y hay reservado dinero para ello. Sobre... Si quieres te explico un poco lo que... Hay 15.000 euros. Sí. Tenemos asignados 15.000 euros para la partida de igualdad. El 50% los vamos a utilizar para redactar el plan de igualdad y evaluarlo. Ya hemos tenido 5 presupuestos que nos vienen, hemos elegido uno de ellos y creemos que el que mejor relación tiene entre lo que nos da y lo que nos cobra es el de Murguibe, que tiene un valor por 9.800 euros y siguientemente hemos solicitado de Emakunde la subvención que nos puede llegar hasta 75% del valor. Luego tenemos también de ese 50%, los actos del 25 de noviembre, cursos como hemos dado este año en el Longar de ayudante de cocina y bueno, los vamos a distribuir un poco en ese sentido. Sobre el otro tema, sobre el tema de los vertidos al río en el regato que baja de Torre Maruri en la zona de Aranguren, en la zona del Porrón, la respuesta que se ha dado la intento explicar otra vez. Es un tema que preocupa al ayuntamiento, preocupa al equipo de gobierno, el tema de los vertidos de fecales al río. Es un problema que proviene de bastantes años atrás y que duele especialmente cuando ha habido urbanizaciones recientes, ya en el siglo XXI, que se han recepcionado por parte de este ayuntamiento y que vierten directamente las fecales al río. En ese sentido, los pasos a seguir los hemos tenido claros en todo momento. Primero, redactar un proyecto que diagnostique el problema y que plantee la solución técnica. En esa redacción de esos proyectos hay un convenio con el consorcio de tal forma que el dinero que cuesta la redacción del proyecto la paga al 50% el ayuntamiento y al 50% el consorcio. Así se hizo para los 7 puntos de vertido que se identificaron en una primera fase y ese documento que se redactó, que se financió en su momento, va dando sus frutos. Es decir, en la anterior legislatura ya se solucionaron un problema de vertidos en Aranguren, precisamente al río, de los baños públicos de la plaza de Aranguren. Se solucionó el problema de vertidos en la zona de Landarondo, que también vertían directamente varias de esas urbanizaciones al río y siguiendo precisamente el proyecto que había redactado el ayuntamiento, y está en vías de solución los vertidos de la Granja Escuela de Ibarra que vierten directamente al río y habiendo tenido como punto de partida precisamente ese proyecto. Eso es lo que pretendemos continuar haciendo. ¿Por qué? Porque cuando se redacta el proyecto se sabe cuál es la dimensión del problema, se sabe cuál es la solución y cuánto cuesta implementar esa solución. Y ese documento es imprescindible para reservar la partida necesaria en presupuestos, para pedir subvenciones y para solicitar a otras administraciones también que asuman su parte o ayuden en la solución. Concretamente, en Aranguren esto es lo que vamos a hacer, redactar ese documento con otros puntos de vertido al río que hay en Aranguren y ese documento nos da la guía, el camino para proceder a los siguientes pasos. En cualquier caso, en el caso concreto de este regato en la zona del Porrón, ya se han identificado algunas acciones sencillas que no requieren de un proyecto y se están realizando. Es decir, es un tema que se está atacando a corto plazo con acciones directas y a medio plazo primero redactando el proyecto. Eso quería decir. ¿Puedo? Sí. ¿Cuándo habéis hecho la adjudicación del contrato de la redacción del plan de igualdad? Durante el mes de enero hemos recibido 5 presupuestos diferentes y lo hemos hecho pues esta semana pasada, que es la última del mes, en la que era hábil para pedir las subvenciones. Igual no se oye. Digo que durante este mes de enero
hemos recabado presupuestos de las diferentes casas para poder hacer el presupuesto y la evaluación del plan de igualdad. Hemos recibido 5 presupuestos y de ellos el de Murribe, por la relación, como te he dicho antes, pues hemos escogido. En un principio este presupuesto tenía un valor de 5.495 euros y lo hemos minorado porque entre los detalles o las fases que desarrollaba, hemos visto una que era pues utilizar una difusión que no la veíamos como suficientemente importante y hemos podido minorar ese valor a 9.800 euros. Lo hemos hecho entre Sara y yo. Sara ha solicitado la subvención por parte de Emakunde y bueno, pues estamos esperando a que nos den una parte importante de ese valor. Por otra parte, también hay que decir, ya aprovechando el momento, que en igualdad tradicionalmente han venido trabajando 2 asociaciones en el pueblo que se llaman el Karchen y en Chutecoa, y son 2 asociaciones a las que le hemos sustancialmente subido su asignación. Eran 2 asociaciones que tenían 810 euros cada una de ellas en su subvención, y al Karchen le hemos subido a 1.610 y en Chutecoa a 2.010, porque entendemos que el trabajo que están desarrollando es importante y es importante subirle. Fíjate si es importante que la igualdad representa el 50% de las poblaciones, porque las mujeres somos el 50% de todas las poblaciones. Desde luego, perdón. Es algo que asumo y lo entiendo así. Bueno, pues pasamos a votar la propuesta de presupuestos. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioa. Bueno, una percepción. Nosotros nos abstenemos a los presupuestos entendiendo que la votación de la RPT se hace de Hacemos forma aparte. separada. Perdón, la votación la podremos hacer separada, pero cuando se aprueba el presupuesto, se aprueba la relación de puestos de trabajo. Se vote o no se vote aparte. Bueno, pues en principio nosotros nos mantenemos en esa línea. Bosgarren puntua, 2016ko lan zerrenda, RPT 2016. Desgraciadamente son pocos los cambios que podemos introducir en la RPT. Sabéis que el decreto Rajoy, la ley de racionalización del gasto de las administraciones públicas nos impide crear nuevos puestos de trabajo en la RPT, nos impide hacer oposiciones y desde luego este es un tema que también se ha planteado por alcaldía a secretaría, pues porque hay una carencia importante y un desfase importante entre los puestos relacionados en la RPT y el volumen de personas trabajando para el ayuntamiento. Es decir, hay personas trabajando para el ayuntamiento que no figuran en esta RPT. Se ha hecho un intento por acercar estas 2 fotografías, la real y la que pone la RPT, pero bueno, desde Secretaría se ha dicho que son tajantes los reales decretos al respecto y que no hay mucho que se pueda hacer. En ese sentido, ya se discutió en otra comisión informativa, se llevó a pleno, pero luego se dejó sobre la mesa para aprobarlo junto con los presupuestos, la cuestión de que considerábamos oportuno retrasar la fecha de preceptividad del perfil 4 de la plaza de Secretaría, porque nos decía la evidencia de que durante 30 años no se ha cubierto con habilitado nacional esta plaza y de que los técnicos y personas que conocen este tema nos dicen que una de las razones es que la preceptividad está vencida, es decir, que es obligatorio que ya tenga el PL4 el habilitado o habilitada nacional que intente acceder a esta plaza, y por esa razón proponíamos retrasar la fecha de preceptividad. Es el único cambio que proponíamos para la RPT, es el único cambio que proponemos para la RPT, y la razón es esta. Sinceramente, la apuesta por el euskera de este equipo de gobierno creo que está fuera de toda duda. Se ha hecho un plan de normalización del uso del euskera y se ha dado facilidades a toda la plantilla para mejorar en el uso del euskera. Pero bueno, cuando se intenta interpretar que el retrasar por 2 años la fecha de preceptividad de esta plaza va en contra de promocionar el uso del euskera, en nuestra opinión, en absoluto es así.
Y si cabe explicar qué es lo que significa esto. El retrasar en 2 años la fecha de preceptividad significa que una persona, aunque no tenga el PL4, si es habilitado o habilitada nacional, podría optar a ocupar la plaza de secretaría en Zalla y, llegados a 31 de diciembre del 2017, para poder seguir en su puesto, obligatoriamente tendría que tener el PL4. Esto es lo que significa la propuesta que hacemos. Ante esa propuesta, he recibido hace unos minutos una enmienda de Bildu que propone no cambiar la fecha de preceptividad de esa plaza y también propone cambiar la plaza de encargado de mantenimiento a tipo de funcionario en lugar de laboral, cambiar la titulación académica de encargado de mantenimiento y electricista y cambiar la titulación académica de ayudante de archivo y biblioteca. Esta propuesta la voy a trasladar también a Secretaría para conocer la viabilidad jurídica de la misma y con la respuesta que nos dé Secretaría transmitiremos la decisión de cara a llevarlo a pleno. Bueno, desde el grupo de AJPNV ya trasladamos en el pleno 7 de noviembre, cuando se trajo la propuesta de modificación de la RPT de fecha de preceptividad de perfil lingüístico 4 en el puesto de la secretaria del Ayuntamiento. Desde AJPNV solicitó aquí en el pleno un informe de legalidad a la Secretaría, que no hemos obtenido a día de hoy, y también pedimos al Ayuntamiento que solicitara un informe de legalidad al IVAP. Seguimos esperando a esos informes o que también se nos dé una contestación al respecto desde el pleno 7 de noviembre, que también está grabado en el vídeo del pleno. Entendemos desde nuestro grupo que estamos incumpliendo, como ya lo trasladamos, los requisitos de política lingüística, de promoción del euskera y de normalización y uso del euskera, porque traemos el acuerdo contrario a los informes recibidos de política lingüística de Gobierno vasco. También entendíamos la incoherencia de exigir un perfil de euskera a un administrativo, a un electricista o a un personal de la residencia y quitar esa obligatoriedad, es decir, atrasar esa fecha de preceptividad a la plaza de secretario del Ayuntamiento, entendiendo que es una plaza máxima importante, como bien se ha demostrado a lo largo de la sesión de hoy y en otras ocasiones. La necesidad de tener la plaza de secretario es muy importante. Y también entendemos que, aparte de ser incoherente e injusto con el resto de las personas que pueden optar a otras plazas en las que sí se exigen esa preceptividad, tampoco queda, digamos, hay una falta también de respeto a la igualdad de oportunidades. ¿Por qué a unos sí, por qué a otros no? También remarcamos que podría entrar una persona que tuviese perfil 0 y que, bueno, pues aunque en el 2017 tendría que cumplirlo, estaríamos en la misma situación, ¿no?, que estamos actualmente. Por lo tanto, nuestro grupo nos vamos a reiterar en solicitar la urgencia de sacar unas bases para un concurso lo antes posible, como ya tienen muchos ayuntamientos, cubrir esa plaza interinamente respetando el perfil, porque no vamos a tener ningún problema de candidatos que lo cumplan. Se ha trasladado la problemática, llevamos así desde el mes de junio, sin puesto de secretaría. Ya se ha trasladado que se retrasan los actos administrativos porque solo contamos con la secretaría una vez a la semana y llevamos así, pues bueno, casi un año y sin sacar todavía los pliegos, cosa que tampoco nos lo han trasladado, para sacar esas bases y hacer un concurso para cubrir el puesto de secretaría. Además, como hemos trasladado, el borrador ya lo tenía preparado porque hacía varios meses que Diputación pues, le trasladó una base borrador de pliegos para sacar ese concurso. Entendemos que es mucho mejor para el Ayuntamiento sacar ya estas bases, uno, porque mejora la dinámica y el funcionamiento diario de esta institución, que tantas veces estamos diciendo que efectivamente pues hay una problemática en cuanto al curso ordinario. Además, se cubre la plaza con el perfil que se requiere, respetamos los criterios de normalización y del uso del euskera y también respetamos los criterios de igualdad de oportunidades para todos los puestos de trabajo, como son también el de pues, electricista o secretaria o personal de residencia o administrativo. Así, en ese sentido, también hicimos un ruego en el pasado pleno del 7 de enero
en el que reiteramos la solicitud de publicar urgentemente las bases para abrir el proceso de cubrir la plaza de secretario con un funcionario interino sin realizar ninguna modificación del perfil ni de su fecha de preceptividad. Esto, desde luego, no es óbice para que anualmente sigan saliendo el concurso, la plaza, para que lo pueda cubrir una persona de habilitación nacional. Pero en tanto en cuanto, si sacamos estas bases para cubrir por concurso, para cubrir la plaza de secretario, pues digamos que hacemos cubrimos de forma, digamos, continua esta plaza y tenemos una continuidad y un funcionamiento ordinario y adecuado en este ayuntamiento. Grupo político, ya adelantamos, vamos a votar en contra de la modificación de la fecha de preceptividad de la plaza de secretaría. Guk ere kontra bozkatuko dugu. Oso favore txikia egiten dio gobernu talde honek gure hizkuntzari moneta truke baten moduan erabiliz. Euskarak aurrera jarraituko badu prestigioa behar du, instituzioaren prestigio eta babesa. Eta gure herrian udala da babestu behar duen instituzioa eta kasu honetan kale egin du. Bestaldetik, inori ez zaio ahantzi behar, espreski idazkariaren lana oso garrantzitsua dela udal barnean. Alkateari, berari, laguntza ematen dion aldetik eta zentzu horretan ere prestigio ematen dio euskarari idazkari elebidun batek. Ez momentu honetan, baina ja pasa den bi komisioetan edo pasa diren bi komisioetan, gobernu talde honek esan du udalean betetzen dala hizkuntz eskakizuna iraungita duten lanpostuen kopurua, baina ez du esaten zenbat pertsonek bete duten. Azken finean, pertsono gara, hiztunak, eta ez lanpostuak. Hain zuzen ere, idazkaritza arloan pertsona batek baino ez du hizkuntz eskakizuna bete. Eta berez, lanpostuei data ezartzen zaie herritarrei bere hizkuntzaz hartatzeko eta atenditzeko eta ez 100% izateko. Además, si cambiamos la fecha de preceptividad de esta plaza, a pesar de que se diga que en el año 2017 tiene que cumplir el perfil, puede suceder que la plaza sea ocupada por una persona mayor de 45 años y se pueda acoger a la salbuespena que está recogida en los decretos de normalización lingüística, con lo que sin perfil se quedaría en la plaza. Eso por un lado. Por otro lado, en el anterior pleno, cuando efectivamente el grupo del PNV pidió el informe de legalidad o jurídico, se dijo que, se comentó que los informes de política lingüística eran preceptivos. Pues no sé, pero si leo, zuzendaritza honek irailaren 9an emandako aginduzko txostenean. Yo creo que aquí lo que dice es que es de obligado cumplimiento. La información de política lingüística. También en política lingüística ha explicado que los requisitos de las plazas, bien de titulación, bien de perfil lingüístico o cualquier otro, se exigen para adaptar la plaza a las propias necesidades y objetivos del puesto y no para limitar o ampliar la concurrencia de las personas al proceso selectivo. Y aquí parece que es precisamente lo que quiere hacer este equipo de gobierno, ampliar la concurrencia a personas que no cumplirían el requisito del perfil. No sabemos muy bien por qué. Además, si pasamos por alto el informe de política lingüística, que es de obligado cumplimiento, estaremos incurriendo cuanto menos en una ilegalidad y esto supondría una mayor pérdida de tiempo y dinero si se impugnan las bases de las convocatorias con un recurso contencioso administrativo. Vamos a votar en contra y además, en eso también estamos de acuerdo con el otro grupo de la oposición. La solución pasa por una convocatoria
que se cubra el puesto de manera interina, porque desde luego que preferimos un interino elebidun a un habilitado nacional erdaldun, eso lo tenemos también muy claro, que se cubra el puesto de manera interino y en el concurso de traslados, si alguien obtiene la plaza con todo su derecho, pues se le acabará el contrato al interino, sin más. Bueno, gauza pare bat bakarrik komentatu gura dut. Lehenengo eta behin, Euskararen defentsa gauza askotan oinarritu alda. Gauza asko egin dira Euskara defendatzeko, asko benetan. Eta idazkariaren postua, laugarren perfila izatea, eta gainera ezinbestekoa izatea, perfil hori aldez aurretik izatea, igual da egin alden gauza bat. Garrantzitsuena, ala ez garrantzitsuena, bueno, nik badaukan nire iritzia horri buruz. Eta zuen adierazpenetan ez dozue aipatzen, nik hemen aipatu dudan arazo bat. Eta nire ustez bai dela arazo garrantzitsu bat. 30 urtetan ez dugu izan idazkari habilitatua. Honek ze esan gura du. Idazkaria habilitatua izan behar dela. Horrek dio legeak. Zallako udalak ez du bete legea 30 urtetan. Zer esan nahi du habilitatu izatea? Oposaketa batzuk pasa dituzula, prestatu dituzu gai guztiak idazkaria izateko. Beraz, 30 urtetan izan dugu hemen idazkari bat prozesu horretatik pasatu ez dana. Oda, habilitazio hori lortu ez dana. Holan jarraitu gura dugu beste 30 urte? Benetan uste duzue hori ona dela Zallako udalarentzat? Badakit zaila dela orekatzea, alde batetik aukera bat izatea, habilitatu bat izateko idazkaritzan, eta beste alde batetik, nola ez Euskararen defentsa. Guk defendatzen ari gara, mantenduko dugula perfila, mantenduko dugula eskakizuna, baina aukerak egon behar dirala, habilitatua sartzeko. Bestela, legeak esaten duena ere ez dugu betetzen alde horretatik. Eta gure erabakia izan da eta izango da beti bi gauza horiek kontuan hartuta. Gero, biok aipatu duzue, aurreko udalbatzan eskatutako txosten bat. Nik gogoratzen dudana, eta igual okernago, baina gogoratzen dudana zea da. Plenoan bertan, idazkariak esan zuen politika linguistikaren txostena eskatzea ezinbestekoa zala, eta eskatu eginda. Baina betetzea ez dala ezinbestekoa. Hau da, gazteleraz prezeptibo esaten danean esan gura du udalak eskatu behar duela txosten hori. Politika linguistikak noski egingo du txosten bat, bakarrik irizpide linguistikoak kontuan izan da. Udalaren egoera, 30 urtetan idazkari habilitatua ez izatea, hori ez du baleratzen politika linguistikak. Hemen bertan esan nuen. Eta txostena idazkariak ez du egin, ze plenoan bertan emon zuen erantzuna. Plenoan bertan esan zuen eskatu behar zala txostena, baina txosten horrek esaten duena derrigorrez ez dugula bete behar. Hori esan zuen idazkariak, nik ez dut esango kontrakoa, ze ez daukat ezagutzarik horri buruz, eta danadala zuen interpretazioa entzun ondoren berriro galdetuko diot idazkariari, ea legez kontra dagoen ala ez, proposatutakoa, hemen proposatutakoa. Bi gauza horiek bakarrik esan nahi nuen. Erantzun dezaket? Bai, noski. A ber. Esan duzu, legeak agintzen duela idazkari izateko habilitado nazional edo izan behar duela eta oposizio bat pasatu behar dela. Ados. Baina horretaz aparte, legeak ere, beste lege batek ere, usten du modu horretan ezin bada bete, beste modu batean betetzea. Horrek esan nahi du, postua betetzeko ez dago lege bakarra. Lege batzuk daudela. Eta momentu batean aplika daiteke bat, eta beste momentu batean aplika daiteke beste bat. Ez dakit, zer esan nahi duzun, esan duzunean, hainbat eta hainbat urtetan
hemen egondala idazkari bat ez habilitatua zaian bertan, eta beste eta hainbeste udaletxe edo udal batzuetan. Horrek ez du esan nahi legez kanpokoa direla edo legez kontrakoa daudela. Daude lanean beste mekanismo baten bitartez, baina ez legez kontrakoa. Azken finean, igual ez eskatuta, 30 urtetan habilitatua hemen ez eukitzeak. Agian horrek ez dizuk eskatzen. Niri bai, esan dut, habilitatu batek pasatu ditu prozesu batzuk, ikasketa batzuk egin ditu, eta nolabait legeak esaten du beraz, habilitatu izan behar dela idazkaritza postua betetzen duena, beraz, habilitatu izan behar dela udal batek hartzen dituen erabaki guztiak babesteko, ikuskatzeko, eta hori ez dugu izan. Niretzat bai dela larria, garrantzitsua, eta hemen bertan ezin dut esan, eta ez dakit zenbat udaletxetan egon dira 30 urte egoera horretan. Ez dakit, baina ez dut uste hainbeste izango direnik, Beste oposizio bat, udal honetan, deialdia egiten bada, ikasketa berberak izan beharko dituzte aurkezten dutenek, azken finean, lizentziatura bera izan beharko dute, hori alde batetik, eta bestaldetik, prestatutako lanpoltsaren baseak edo oinarriak edo ez du zertan temarioan edo gutxiagotu postua. Azken finean, haiek ere pasatuko dute oposizio bat. Bai, badaude oposizio bat edo milaka oposizio, baina idazkari esateko oposizio bakarra dago. Oda, habilitatua izateko, eskatzen dana oposizio bakarra dago. Eta hortik pasatu ez dana, ezin da izan habilitatua. Hori, argi dago, esaten badidazu nahiko dela beste azterketa bat pasatzea, udalak prestatutako azterketa bat pertsona batek pasatzen baldin badu nahiko da, eta habilitatuaren maila duela, nik ezin dut hori esan. Badago zergatia, badago motibo bat idazkariak, habilitazioak izan behar direla legeak hori esatea, oso garrantzitsua da postua, eta fiskalizatu behar du udalak egiten duen guztia. Nik garrantzi hori agerian ipini gura dut. Guztiz, errespetagarria da, esatea hori baino garrantzitsuagoa dela, perfilaren kontua aldez aurretik izatea. Nik errespetatzen dut oso. Errespetu osoz, baina bestea, nik uste dut, bestea ere ikusi behar dela. Besterik ez. Baina, argi dauz posizioak, nik uste dut, botatu aldugula. Aldeko botoak, kontrako botoak. 6. puntua, beste gai batzuk, asuntos varios. No sé si tenéis algo para añadir a la comisión, Nena. Pues no, volver a incidir sobre la noticia del Zaya Info ya me parece un poco, pero sí que insisto, haremos la denuncia en el foro pertinente. Porque es que además han salido, la publicación ha llegado a las casas, es una publicación que es errónea. En el Zaya Info digital sí se ha corregido, aparece de distinta manera y bueno, pues efectivamente va en contra de lo que nos explicó Manuel otro día. Eskerrik asko. Maitutzat ematen dugu gaurko batzordea.